Seguimos en Acción 10 en la mañana. Hoy en nuestro segmento Sexualidad y Familia vamos a hablar del uso y abuso de la pastilla para la mañana siguiente. Es importante que tomemos la sexualidad con mucha responsabilidad y esto va para todas las edades. Así que vamos a hablar de cuál es el mecanismo, el funcionamiento de la pastilla para la mañana siguiente y cómo es que puede afectar la salud de la mujer si hace un abuso indiscriminado de este fármaco. Bienvenida, doctora Xochitl Centeno, como siempre, como todos los martes, está acá con nosotros nuestra especialista y nos va a hablar de este tema, que es la pastilla para la mañana siguiente. ¿Cuál es su mecanismo de acción, doctora? Buenos días, gracias por la invitación. Sí, la pastilla siguiente, comúnmente llamada post-day o píldora de emergencia, como su nombre lo dice, se utiliza en situaciones de emergencia. Entenderse situaciones de emergencia, por ejemplo, en casos de abuso sexual, que no es algo que uno pueda planear. En el caso que no falle un método anticonceptivo, por ejemplo, que se rompa un preservativo, es una situación de emergencia. Que se nos olviden las pastillas que estamos tomando, nuestras anticonceptivas, y pasan 2 días, entonces en esos casos es donde está indicado el uso. Normalmente nosotros existen varios componentes y según los componentes están las presentaciones. Hay de 1 tableta y hay de 2 tabletas. La que tenemos en el país disponible se llama Levonorgestrel, con los nombres comerciales que existen de 1.5, y la que viene de 2 tabletas es de 7.5, ¿verdad? Y por eso se hace en 2 tomas. También existe otro componente que se llama Ulipristal, pero no está disponible para América, solo en el sector de Europa. Generalmente la eficacia de la pastilla va a estar dada en la hora en que nosotros nos la tomemos. Nosotros tenemos hasta 120 horas después de la relación sexual para tomarnos la pastilla. Sin embargo, entre el tiempo sea más pronto en que nosotros no tomemos la primera dosis o la presentación que es única, que es la llamada ultra, nosotros vamos a tener un nivel de efectividad mayor de anticoncepción. Doctora, cuando hablamos de que es para emergencias, se debe de comprender que es justamente solo para este tipo de situaciones. Sin embargo, he conocido de casos donde, por ejemplo, lo hacen semanal, mensual, y también he escuchado a algunos expertos el mencionar que lo más que se debería de usar este fármaco es 2 veces al año. ¿Qué hay de cierto en esto que le he comentado? Realmente solo se utiliza en el momento en que nosotros tenemos lo que llamamos la emergencia. Sin embargo, vamos a aclararle algunas cosas a las pacientes. Normalmente la pastilla no es abortiva, es algo que la gente siempre tiene como un mito. Lo que hace ella es impedir la ovulación. Si nosotros nos tomamos antes de la ovulación, lo que hace es retrasar el proceso en que el óvulo se libera. Y si la ovulación ya se ha dado y ya se ha fecundado por un espermatozoide del óvulo y ya se ha acontecido un embarazo, entonces no va a pasar nada. Simplemente la paciente continúa con su embarazo y la pastilla no hizo efecto. Si nosotros la tomamos y ya ha pasado nuestro momento de ovulación, vamos a tener 2 situaciones. Puede ser que la regla se nos retrase porque el moco se hace un moco más grueso, un moco cervical más espeso, y eso evita el contacto con los espermatozoides. Siempre aclaramos de que no es algo abortivo, que no causa efecto en el futuro embrión, en el caso de que la paciente saliera embarazada, pero si ya está un embarazo establecido, pues tampoco va a pasar nada, ¿verdad? Y no es que se considere un fallo del método, sino en el momento que se está utilizando. O sea que cuando ya se dio la implantación, ya no hay nada que hacer, ya la pastilla no surte efecto. Así es, siempre se le aclara eso a la paciente. Casi siempre las pacientes tienen la idea de que si me la tomé hoy, ¿cuánto tiempo más o menos la pastilla me va a estar haciendo efecto en el cuerpo? Como 16 horas a 18 horas, o sea, si vemos es menos de un día. Entonces, si la tomamos hoy porque se nos rompió el condón, pero mañana tenemos relaciones y nos la volvemos a tomar y no la tomamos y pensamos que ya nos está protegiendo, entonces ahí caemos también en un fallo del método, porque nos protege aproximadamente 16 a 18 horas, eso es lo que dura su efecto, ¿verdad? Para evitar el embarazo. Lo que le decía, doctora, si se toma, por ejemplo, semanal, mensual, ¿se tiene que tomar máximo 2 veces al año? ¿O cómo realmente cuál es el máximo aceptable, el mínimo?
¿Cómo funciona? Es que en realidad no existe un máximo y un mínimo. Si realmente nosotros tenemos la situación, la podemos tomar. El problema es que no siempre va a ser efectiva. No podemos utilizarla como un método rutinario. Por ejemplo, si tomamos más de 2 en un mes, no nos sirve. Nos va a servir 1 en un mes porque recordemos que nosotros tenemos un ciclo. Si nosotros nos tomamos la pastilla en el momento antes de la ovulación que vamos a tener sangrados intermenstruales, de pronto nosotros hacemos un sangrado por deprivación, nos tomamos la pastilla hoy y comenzamos a hacer sangradito y decimos la regla se me adelantó. Si la tomamos después de la ovulación, nosotros vamos a tener retraso de la menstruación hasta 1 semana. Si usted se tomó la pastilla y su regla le tocaba hoy y no le ha venido, usted espera 1 semana. Si ya después de 1 semana la menstruación no vino, considérese hacer una prueba de embarazo en sangre porque lo más probable es que el método haya fallado. Quiero recordar a nuestra audiencia que pueden participar de este segmento a través de sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Se encuentra como Canal 10 Nicaragua. De hecho, ya tenemos ahí algunos comentarios. Agradecemos esa participación de nuestra audiencia. Antes de dar lectura a los comentarios, doctora, sí quisiera preguntarle, hay casos donde también se dice que tomar una pastilla para la mañana siguiente es como tomarse medio o un cartón completo de comprimidos de anticonceptivos. ¿Esto es tan así, es tan fuerte el efecto de este fármaco en la vida reproductiva de la mujer? Tanto que puede adelantar la menstruación. He escuchado de pacientes que incluso les da diarrea y otro tipo de situaciones. Sí, los efectos a corto plazo son náusea, vómitos, dolor de cabeza, podemos sentirnos con cansancio, con somnolencia, con molestia, dolor en el vientre, dolor en las mamas. Y esto a veces nos hace dudar, ¿verdad?, del embarazo. Pero que haya acontecido un embarazo, pero esos efectos son temporales, duran de 24 a 48 horas. Sin embargo, nosotros tenemos que aclararle a la paciente que muchas veces nos preguntan, ¿se puede hacer una PPMS de forma casera? Sí, pero tendríamos que usar prácticamente todo el contenido de un cartón de anticonceptiva y pues no hay estudios que soporten que eso sea efectivo y adecuado. Entonces, imaginemos que nos tomamos un cartón de pastillas reducida en 1 o 2 tabletitas, eso es la píldora de la mañana siguiente, pues, y fue creada para estas situaciones que son verdaderamente emergencias. Si nosotros tenemos una relación de pareja y tenemos relaciones sexuales frecuentemente, el método de emergencia no es el método más indicado, pues realmente se desaconseja su uso como un método que nosotros podamos utilizar a largo plazo. Ok, tenemos comentarios. Una pregunta, nos dice una amiga que nos sintoniza a través de redes sociales, ¿los niveles de azúcar en sangre pueden retrasar la menstruación? De forma general, los trastornos metabólicos, tanto la hipertensión, la obesidad, por ejemplo, la diabetes, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en crisis o simplemente una crisis de estrés, cuando fallece un familiar, cuando pasa una crisis familiar fuerte en nuestra familia, todas estas condiciones pueden hacer que la menstruación se retrase, ¿verdad? Además que las pacientes diabéticas también está asociado a lo que es resistencia a insulina, el síndrome de ovario poliquístico, entonces es bien frecuente que hayan trastornos de la menstruación. Ok, otro comentario, aunque no va relacionado al tema, pero sí vamos a leerlo porque puede ser bastante común en esta temporada. Nos pregunta una amiga, ¿es malo si bebo? Entiendo que es tomar licor, ¿verdad? Estando en lactancia, mi bebé tiene 17 meses, ¿le afectaría mucho a mi niño? Como ya tiene 17 meses, no es lactancia materna exclusiva porque asumo yo que ya el bebé come, ¿verdad? Ya ha pasado el periodo de solo lactancia. Pero cuando nosotros estamos en lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses del nacimiento, se desaconseja totalmente la ingesta de licor. Y si ella pretende tomar licor, entonces si es un bebé con 17 meses y puede comer otras cosas, evitar darle. Porque todo va a pasar por la lactancia, recordemos, pasan los medicamentos, ¿verdad? El licor también es por así decirlo, es un componente químico y pues sí puede pasar la lactancia y se desaconsejaría, sin embargo, ya es un bebé grande. Ok, preguntan si el uso de la pastilla para la mañana siguiente puede influir en el placer sexual de la siguiente relación. Pues no hay estudios que soporten y que digan que interfiere en la respuesta sexual, sin embargo vamos a recordar que si nosotros utilizamos anticonceptivos de forma general, orales, inyectables, disminuyen la libido, ¿verdad? Ellos de forma, digamos, pacientes que lo utilizan de forma rutinaria un método anticonceptivo, algunas pueden decir en un bajo porcentaje que hay disminución de la libido, pero por ejemplo, en el caso de la PPMS, pues directamente no se menciona dentro de los efectos, más que todo es por el hecho si la paciente tiene mucho estrés al momento de la toma
y además que pues desconocen realmente que tiene un efecto de hasta que nosotros podemos tomarla dentro de las primeras 120 horas. Sin embargo, se menciona que si la tomamos 48 horas después, por ejemplo, a 72 horas después, ya el nivel de efectividad va disminuyendo hasta un 86%. Ok, tenemos otro comentario por acá. Buenos días, en estos tiempos he oído que las mujeres salen embarazadas incluso estando operadas. Yo tengo temor, ¿qué podría hacer para una planificación más segura? Yo ya estoy operada, tengo 2 niños y mi edad es 25 años. Ya se hizo esterilización quirúrgica, pero tiene miedo. Sí, realmente hay un fallo de 1 en 100 pacientes en cuanto a lo que es la minilab o esterilización quirúrgica. O sea que de 100 pacientes operadas, en una va a fallar. Realmente no existe un método 100% efectivo como tal, más que la abstinencia. Sin embargo, nosotros podemos utilizar protección dual. ¿Qué es la protección dual? Cuando nosotros utilizamos 2 métodos, y lo ideal sería el de barrera, que es el preservativo, porque nosotros si planificamos con métodos hormonales, eso no impide que tengamos infecciones de transmisión sexual. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar, si realmente queremos una efectividad de 100%, es combinar y utilizar protección dual, combinar 2 métodos anticonceptivos. Ok, quiero aclarar el comentario anterior que leíamos, doctora, porque decía, es malo si veo estando en lactancia, mi bebé tiene 17 meses. No se refería la amiga que nos escribe a tomar licor, sino más bien a tomar la pastilla para la mañana siguiente. Entonces la consulta es que si es malo, ya nos aclaró en un siguiente comentario, si es malo tomar una PPMS mientras está dando lactancia a su bebé de 17 meses. No interfiere la PPMS como tal en la lactancia, sin embargo, ella debería utilizar un método más adecuado. En el caso de las pacientes que están brindando lactancia materna, podemos optar por la inyección de 3 meses y podemos optar por el dispositivo intrauterino o té de cobre, y también tenemos la opción del implante subdérmico que se puede colocar a los 21 días de nacido el bebé. Ok, perfecto, doctora. Tenemos otro comentario. Padezco de un sangrado anormal desde que tuve a mi segundo hijo. Sangro hasta 2 veces o hasta 2 meses más bien seguidos. Tengo el método del implante. ¿Será que el implante es la causa o habrá alguna otra situación como un quiste? Cuando nosotros colocamos un implante subdérmico, nosotros tenemos que explicar a la paciente siempre que van a haber trastornos del ciclo. Si es, por ejemplo, el de 3 años, se puede ausentar la regla 1 año o más, o pueden tener apenas manchados. Sin embargo, hay pacientes que llegan a tener cambios de peso bruscos durante el uso del implante, entonces pueden tener sangrados que duren hasta 2 o 3 meses. Ella tiene que valorar continuar con el método, o podemos utilizar, se le puede agregar, ¿verdad?, un anticonceptivo oral momentáneamente para disminuir el sangrado, y después valorar si ella puede continuar con el método. Ok, doctora, ¿hay un rango de edades o algunas contraindicaciones para no tomar pastilla para la mañana siguiente? ¿Qué mujeres no deben hacerlo? Normalmente son pacientes que de antemano saben que no pueden utilizar tratamientos hormonales, por ejemplo, pacientes que han tenido trombosis venosa profunda, ¿verdad? Porque recordemos que esta pastilla lleva una cantidad hormonal fuerte, es una cantidad de depósito alta, entonces se contraindica totalmente. Pacientes que son epilépticas, importante hacer la recomendación de que los medicamentos que son anticonvulsivantes pueden interferir de forma medicamentosa con todo lo que son anticonceptivos orales, y esto incluye también la píldora de la mañana siguiente. Aquellas pacientes que sufren de cefalea migrañosa, por ejemplo, ¿deberían usarla? ¿Pueden tolerarla? La pueden tolerar, sin embargo, ya sabe que van a tener toditos los efectos adversos que mencionamos, incluyendo la exacerbación de las crisis migrañosas. Incluso si la paciente llega a vomitar la pastilla 2 horas después de haberla ingerido, entonces hay que valorar volver a tomar, porque lo más probable es que se pierda durante el vómito. Eso es algo que hay que aclarar también, porque son pacientes de que a veces no las toleran y pueden llegar a tener náuseas y vomitar el medicamento. ¿La edad tiene que ver con los efectos secundarios que puede generar este medicamento en las mujeres? No precisamente, sin embargo, hay pacientes que a lo mejor toleren una anticonceptiva rutinaria y tal vez no toleren esta, entonces es indistintiva, en cualquier edad ella puede dar todito, los mismos efectos adversos lo pueden tener las pacientes, como hay pacientes que tal vez no les dan nada, solo se les retrasa un poco el ciclo, pero la recomendación principal es no utilizarla de forma rutinaria. Es algo, como su nombre lo dice, es un método de emergencia solo cuando nos falla otro método, cuando sufrimos abuso sexual, cuando se nos rompe un preservativo, porque son situaciones pues que prácticamente se nos salen de las manos.
Definitivamente. ¿Alguna recomendación adicional a lo que hemos hablado para nuestra audiencia que ha estado pendiente, tanto a nivel de la televisión, a nivel nacional, así como a través de nuestras redes sociales? Sí, más que todo es un mensaje para las pacientes adolescentes que casi siempre se transversan el mensaje y pensar de que esto es el mejor método. En realidad no, tienen que hacer una consulta siempre, ver si son candidatas. Si usted ya tiene una vida sexual activa, lo mejor es iniciar un método de planificación de rutina, porque la mayoría de las embarazadas en adolescentes siempre han referido que han utilizado, o sea, mal utilizado la PPMS. Doctora, ¿falla más la pastilla para la mañana siguiente que los métodos anticonceptivos rutinarios? Sí, tiene una efectividad menor debido a que no va con el ciclo. Y la paciente también desconoce en el momento en que se está tomando, ¿verdad?, la pastilla. A veces la pregunta es, ¿me la puedo tomar en cualquier momento del ciclo? Si tiene la situación de emergencia, sí, en cualquier momento la puede tomar. Ya sea que sienta que le va a venir la menstruación y no está utilizando ningún método adicional, tiene que utilizarla para prevenir el embarazo en el caso que tenga la situación de una relación sexual imprevista, pues no consensuada, o que falle el otro método. Doctora, ¿mito o realidad que la ingesta alta de licor puede interferir en la efectividad de los métodos anticonceptivos? Como cualquier medicamento, sí. Recordemos también que son pacientes que pueden vomitar. Recordemos que todos los medicamentos, todos los fármacos y el licor también pasan por hígado, entonces sí puede haber una disminución. Y mencionamos no solo el licor, también los medicamentos anticonvulsivantes, pacientes que reciben tratamientos con tuberculosis también se puede interferir el hecho de utilizar anticonceptivos hormonales, se puede disminuir la eficacia del anticonceptivo. O sea que si usted tuvo la relación sexual y además de eso estaba tomada, pues evidentemente se toma la pastilla para la mañana siguiente, es muy probable que tenga un fallo mayor que en otros casos, o sea que la posibilidad de que falle es mayor, en otras palabras. Doctora, gracias por habernos acompañado, un placer. Siempre bienvenida y desde ya feliz Navidad. Nos acompaña todavía el martes. Muchas gracias por la invitación. El martes es 24, muchachos, ¿verdad? Si no estoy mal, creo que el martes es 24. A usted gracias por haber estado pendiente. Vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos con mucho más acá en Acción 10 en la mañana.